Mi tesoro, la mejor red social es una mesa rodeada de personas que tú amas. La felicidad no depende del tamaño de la mesa, sino del amor que hay en la familia. Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir. Es por eso que puedo decir: mi familia, mi tesoro. Estamos abordando un tema, este ciclo, y estamos hablando acerca de la familia. Y esta noche vamos a hablar acerca, el nombre del tema es Casa de Milagros. Amén. Diga conmigo, Casa de Milagros. ¿Trajo su Biblia? ¿Cuántos traen Biblia? Tráense su Biblia, saque su Biblia, encienda su Biblia. Y si no tiene Biblia, péguese ahí con el de a la par para que le dejen leer. Ahora, si no trae lentes, hermano, pues ahí va a tener que ver en la pantalla. Ahí salen más grandes las letras. Y quiero que me acompañe al segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, versículos del 8 al 10. Y usted me dice amén cuando ya lo haya encontrado. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Amén. Pero de veras ya lo encontró, o dijo amén solo para qué. Segunda de Reyes 4 del 8 al 10 dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante, digan mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Diga conmigo, aposento. Que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede con él. Amén. Sunem, el significado de esta ciudad es un lugar de reposo, ¿sí? Sunem significa lugar de reposo. Y ahí habitaba una mujer que la escritura dice que era una mujer importante. No era una mujer cualquiera, era una mujer importante, ¿verdad? Porque si no, la Biblia dijera habitaba ahí una mujer de Sunem, nada más, ¿verdad? Pero la Biblia dice era una mujer importante, ¿verdad? Y todas las mujeres que están aquí son mujeres importantes. ¿Cómo lo cree, hermana? Todas las mujeres que están aquí son mujeres importantes. Se ve que esta mujer era una mujer importante. Era una mujer sobresaliente. Ser una persona importante es ser sobresaliente. No creerse más que los demás. Es simple y sencillamente ser sobresaliente, ¿verdad? Entonces, en este lugar de reposo, en Sunem, había una mujer que dice la Biblia que era una mujer importante. Algunos estudiosos afirman, o por lógica nosotros podemos determinar, que esta mujer estaba casada con un hombre mayor que ella. ¿Sí? Y quizás usted puede decir: ay, hermano, pero la Biblia no lo dice. Pero vea, el profeta Eliseo tiene una conversación con Giezi, su criado. Y viene Giezi y le dice: esa mujer no tiene hijos ya que su marido es viejo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos deducir que esta era una mujer joven que estaba casada con un hombre mayor, ¿verdad? Pero era una mujer importante. Pero la importancia de esta mujer residía en su carácter, porque había algo que hacía que ella le restara importancia, y era que no tenía hijos. Porque su marido era viejo. ¿Por qué no tenía hijos? Porque su marido era viejo, ¿verdad? Mire que la Biblia es tan clara, ¿va? Ni siquiera dice era mayor, que no, era viejo. Su marido era viejo, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No podemos hacer nada con eso, ¿verdad? Pero vea, esa mujer dice que invitaba insistentemente al profeta Eliseo
para que comiera en su casa, para que tuviera encuentros esporádicos en su casa. Pero llega un momento en el que ella le dijo a su marido: aquí ahora yo entiendo que este que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. O sea que ella tuvo la capacidad de entender que Eliseo no era cualquier persona. Y ella viene y le dice a su marido: yo entiendo. Con su conocimiento ella viene y dice: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Mire, el profeta aquí hacía visitas, ¿verdad? Él hacía visitas. Entonces ellos invitaban al profeta a poder visitarles constantemente, pero ella entendió que él era un hombre de Dios, que era un varón santo de Dios. Entonces viene y dice: yo ya no quiero que me visite, yo quiero que él habite en este lugar. Yo quiero que él habite en este lugar. Entonces viene y dice: para que él habite, hagámosle un aposento, hagámosle un pequeño aposento en este lugar de reposo. Entonces, para el profeta este ya no era solamente un lugar de reposo, sino que era un lugar de habitación. Era un lugar en donde él tenía en donde habitar, ¿verdad? Entonces esta mujer era una mujer importante, pero tomó la decisión de honrar a un hombre de Dios. Una sola persona en esa casa entendió y tomó la decisión de honrar a un hombre de Dios. Y usted va a ver todo lo que sucede después de esto con una sola persona que entendió y decidió honrar a Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros llegamos al entendimiento de lo que la honra produce, nosotros no honramos a Dios por lo que la honra produce. Honramos a Dios porque entendemos la necesidad y la importancia de hacerlo. Con uno en casa, ¿entiende? Entonces honra. Amén. Ahora, esta mujer no tenía una petición específica para el profeta, o al menos ella no lo había declarado, aunque quizás era obvio que el profeta sabía que ella no tenía hijos, porque él pasaba constantemente en su casa. Cuando ella se determinó a honrar a Dios, vino con su esposo y le presentó un plan. Este plan logró convencer al esposo de aceptar, poder preparar un lugar de reposo o de habitación para el profeta. Una mujer importante, esposa de un hombre viejo, como dice la Biblia. Entonces viene y dice: yo ahora entiendo que este es un varón santo de Dios, hagámosle un aposento, ¿verdad? Fácil hubiera sido para el marido: a vos de plano te gusta el profeta, de seguro estás enamorada del profeta, ¿verdad? Porque si hubiera sido al revés, la mujer también hubiera pensado que el varón estaba enamorado de la profetisa, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Se ríe porque sabe que usted hubiera pensado lo mismo. Entonces viene y le dice al marido: te ruego que podamos hacer un aposento. Y lo hicieron. Esta mujer le presentó un plan al marido y el marido dijo: pues bueno, está bien, ¿verdad? Pero ¿qué implica hacer un aposento para Dios? ¿Qué implicaba en ese momento hacer un aposento para Dios? Nosotros a veces solo decimos: sí, le hicieron un cuartito. Pero mire, hermano, si usted ha construido algo, por muy pequeño que sea, sabe que se gasta. En construir se gasta. Quizás en aquel entonces no era tanto así como ahora, pero se gasta. Entonces, honrar a Dios, en ese momento, honrar al hombre de Dios representaba una inversión. Se tuvo que hacer una inversión. ¿Sabe por qué? Porque nada es gratis. Si usted quiere construir un cuarto en su casa para el pastor, usted no va a ir a la ferretería y decir: mire, fíjese que yo quiero construirle su cuartito al pastor en mi casa, ¿será que me regalan el material? No se lo van a regalar. No se lo van a regalar.
¿verdad? Entonces hacer un aposento representaba una inversión no solo económica, sino también de espacio, ¿verdad? Porque hacerle este aposento al profeta limitaba el espacio para la familia. Entonces, quizás no solamente es un asunto de invertir, sino que a veces es cuestión de cederle a Dios un espacio. Es cuestión de preparar un lugar para que Dios habite en mi casa. Representa una inversión, representa ceder lo mío para Él. Y eso fue lo que esta mujer, como entendió, tomó la decisión de honrar. Viene y dice: voy a ceder lo mío. Quizás el marido le había dicho en algún momento: mira, en ese espacio de ahí te voy a construir un armario para todo ese montón de ropa que tenés, todo ese montón de zapatos que tenés. Te voy a hacer ahí. Entonces ella dijo: en ese espacio donde me iban a hacer un armario a mí, hagamos un aposento para el profeta. Entonces era ceder lo mío para que Dios pudiera habitar en ese lugar, y todo lo demás que se desencadenó lo vamos a ir viendo. La tsunamita incluyó elementos básicos en la habitación del profeta. Dice 2 de Reyes 4:10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en él. Entonces, aquí hay 5 elementos. En primer lugar, la tsunamita viene y dice: hagamos un aposento de paredes. Fácil hubiera sido: mire, profeta, usted siempre va a ser bienvenido, se queda ahí en el sillón de mi casa, todo tranquilo, todo bien, todo listo. Se le sale un resorte ahí, de repente va a tener que dormir algo cruzado, pero no se preocupe, ahí está el sillón. O profeta, no, usted venga a visitarme, no tenga pena, yo le pongo un petate, le pongo una hamaca, profeta, y usted duerme de lo más fresco. No, ella viene y dice: hagamos un aposento de paredes. Esto era edificar, esto era cuestión de invertir, era cuestión de ceder un espacio, hacer trazos, tantas cosas. Entonces, estos elementos tienen una representación. En primer lugar, las paredes, ¿sí? Ella dijo: hagamos un pequeño aposento de paredes. Las paredes representan privacidad e intimidad. Si acá no hubieran paredes, todo el mundo nos estuviera viendo, los vecinos nos estuvieran viendo. Si en su casa no hubieran paredes, los vecinos lo vieran a usted todo el día. Los vecinos vieran esa pijama con la que usted duerme, hermano, que, me entienden, no es tan así como para salir a la calle, ¿verdad? No es esa ropa que uno se pone para dormir, que uno dice: si la gente me viera así, qué vergüenza, ¿verdad? Pero es lo más cómodo que tenemos. Entonces, las paredes representan privacidad, representan intimidad. Ahora, en segundo lugar, ella decidió colocar ahí una cama. La cama representa reposo y descanso. Era un lugar para que el profeta se sintiera a gusto de descansar, de reposar. Porque miren, no es lo mismo dormir que descansar. Porque muchas veces nosotros dormimos y nos levantamos más cansados de lo que estábamos cuando nos acostamos a dormir. ¿A alguien le ha pasado? ¿Verdad? Pero usted se cansa de tanto que ronca de seguro, hermano, porque no, mire, no es lo mismo dormir que descansar. Entonces ella viene y pone una cama en ese lugar que representaba reposo y descanso. Muchas veces, cuando nosotros estamos en nuestra habitación y estamos en nuestra cama, nos sentimos que es un lugar seguro. Sentimos que ese es nuestro lugar, nadie nos puede sacar de ahí, ¿verdad? Porque si usted, no me dejará mentir, de repente usted sale de viaje, se va a algún lugar y le dan una buena cama, hermano, ortopédica, de esas camas que uno se acuesta y se siente como en las nubes, pero duerme 2 o 3 días y usted después dice: ya quiero mi cama. Aunque la cama parezca canoa, ¿verdad? Uno duerme así ¿verdad? Pero la cama representa muchas veces un lugar cómodo, un lugar seguro para descansar. Los siguientes elementos que ella puso: una mesa y una silla. Estos elementos representan un lugar de comunión familiar.
¿verdad? Cuando la familia se reúne alrededor de la mesa. Ese es un lugar de comunión familiar, estar sentados a la mesa, ¿verdad? Y no, en aquel entonces no cualquiera era invitado a sentarse en la mesa de la gente, ¿verdad? Ahora nosotros comemos en la cama, en el sillón, en la hamaca, comemos parados porque no nos da tiempo, o tantas cosas, ¿verdad? Pero en aquel entonces había un momento, mire, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que había que sentarse en la mesa. Y todos los días uno almorzaba escuchando marimba, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros escuchábamos marimba a la hora del almuerzo, ¿verdad? Y cuidadito, y uno se levantaba antes de que todo el mundo terminara de comer. No se podía. Y uno se levantaba y uno tenía que decir muchas gracias, buen provecho, llevarse el plato, lavarlo, ¿verdad? Hoy no, la gente se levanta y deja el plato ahí, se va, ¿y qué le importa? Y la gente comiendo. O vamos a comer en el sillón, o vamos a comer en esto. Pero las mesas representaban un lugar de comunión familiar, un lugar en donde muchas veces se tomaban decisiones, ¿verdad? Porque hay momentos en los que los padres quizás deben sentar a sus hijos en la mesa, hablar con ellos para poder tomar decisiones. Entonces eso era lo que la mesa y la silla representaba. Y también esta mujer incluyó un candelero, ¿sí? Un candelero. El candelero era representación de unción y de divinidad, ¿sí? Este candelero representaba el reconocimiento de que el profeta era un hombre de Dios. Además era un símbolo de iluminación, ¿verdad? Un símbolo de que había una luz, el candelero. Entonces cada uno de esos elementos tiene un significado específico, pero ningún elemento era gratis, ¿verdad? La mujer no fue regálenme esa cama, esa mesa es así, este candelero. Y ella no puso su cama, ella puso otra cama. Ella no puso su mesa, ella tuvo que ir y comprar otra mesa. Ella no puso su candelero, ella tuvo que ir de seguro y comprar este candelero. Seguramente, quizás fue el marido, yo no sé si el marido era carpintero, le tocó que hacer a él la cama, le tocó que hacer la mesa, ¿verdad? Entonces esta mujer tuvo la capacidad de impregnar a su casa de una visión. ¿Por qué? Porque surgió, porque entendió la necesidad de honrar al hombre de Dios, de honrar a un profeta, ¿verdad? Y es interesante ver que Jesús nos habla de la recompensa que reciben las personas que honran a sus siervos. Mateo capítulo 10 versículos 41 al 42 dice así: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que no se le olvide esto, ¿sí? Que no se le olvide, que dice que no perderá. Diga conmigo, no perderá. No perderá su recompensa, ¿verdad? Que no se le olvide, porque después, cuando ya entremos a esto, le voy a preguntar, vamos a ver si se recordó. Entonces, vea, cualquiera de estos que dé a estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, imagínense, un vaso de agua fría solamente, ¿verdad? Dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta mujer fue más allá, ya lo había alimentado, ella ya lo había invitado a comer en su casa, ya le había dado un vaso de agua, pero entonces viene y construye un aposento. Imagínense la gran recompensa que esta mujer iba a recibir, porque no fue solamente un vaso con agua, fue construir un aposento para que el profeta estuviera ahí. Esta mujer no se quedó sin su recompensa. Ella recibió algo que no había pedido al profeta en algún momento, pero como Dios conoce los deseos de nuestro corazón, como Dios sabe lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros necesitamos, dice la Biblia en 2 de Reyes 4:12, 17: entonces dijo a Giezi su criado:
llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué haremos pues con ella? Y Giezi respondió: he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. ¿A la puerta de qué lugar? Del aposento, ¿sí? Entonces el profeta estaba en el aposento, en el lugar que la mujer preparó. Entonces viene la mujer y se para en la puerta. Y dice: y él le dijo: el año que viene por este tiempo, ¿qué dice? Abrazarás un hijo. No le dijo vas a dar a luz, vas a abrazar un hijo. Es que no es lo mismo solamente parirlos que abrazarlos. El profeta le dijo: dentro de un año vas a abrazar un hijo, vas a tener entre tus brazos, en tu regazo, a un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Por qué? Porque ella sabía que el marido estaba viejo y que por lo tanto era casi imposible que ese niño pudiera ser concebido. Pero el versículo 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta era una mujer importante, no era una mujer cualquiera, pero no tenía hijos. Entonces viene el profeta y le dice: de aquí en un año vas a abrazar un hijo, vas a dar a luz un hijo, lo vas a abrazar. Entonces, para ella seguramente esta promesa que el profeta le había dado era una promesa, pero ¿cómo? Por eso es que le dice: no, Señor mío, varón de Dios, por favor no se burle de su sierva, mándeme un carro, no sé, pero un hijo, ¿cómo? ¿Un hijo cómo? Si es imposible. Es imposible que yo pueda abrazar un hijo. Pero en ese momento, esa casa dejó de ser una casa normal y se convirtió en una casa de milagros. Y se convirtió en una casa de milagros porque hubo alguien que entendió. Porque hubo alguien que entendió la necesidad de honrar a Dios, la necesidad de preparar un lugar para Dios. Esto no era honrar solamente del diente al labio, esto fue honrar. Esto fue honrar verdaderamente. Eso fue un acto de fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Esta mujer llevó obras a su fe. Entonces empezó a ver la transformación de lo normal a lo sobrenatural. Empezó a ver la transformación de una casa donde era una mujer importante, sí, pero no se escuchaba la risa de un bebé, pero no se veía un niño ahí corriendo por los pasillos. Mire, hermano, los niños a veces cómo molestan, ¿verdad? Cuando están recién nacidos, cómo lloran, no dejan dormir, no sé, ¿verdad? No sé qué es eso, ¿verdad, hermano? Pero usted que ya tiene hijos quizás sí sabe, ¿verdad? Entonces, yo como desde que nací, hermano, yo sí sé que la noche se hizo para dormir. Oye, yo no, en el día despierto y en la noche dormía. Yo sí no molesté, digo yo. Pero vea, aquí pasó algo. La decisión que esta mujer tomó llevó a que el milagro operara en el marido. Yo no sé si usted es capaz de captar esto, pero es que el viejo era el marido, el que no podía era el marido. Entonces viene Dios y le dice: de aquí a un año vas a abrazar un hijo. La decisión que ella tomó de honrar al profeta operó un milagro en el marido, porque ella no era estéril, es que el marido era viejo.
La que decidió honrar fue ella y el milagro se operó en el marido. Cada decisión que usted tome por honrar a Dios, aunque usted no lo crea, va a tener un impacto en toda su familia. Cada decisión que usted tome por honrar a Dios, aunque usted no lo entienda, va a tener un impacto en su familia. Por eso, hermano, no deje de servir a Dios, no deje de honrar a Dios. Toda esa familia que usted tiene que no ha venido a Cristo va a venir, porque aquel que honra recibe honra, porque aquel que sirve, porque aquel que honra recibe de Dios lo que su corazón anhela. El milagro se operó en el marido. Es que no era la mujer la estéril, era el marido el viejo. No es lo mismo con Sara y Abraham, que los dos ya estaban ahí, que eran una cascarita, ¿verdad? Y Dios viene y le dice: vas a tener un hijo, pero los dos estaban viejos. Entonces ahí el milagro operó en los dos. Pero aquí el milagro tuvo que operar en el marido por la decisión que la mujer tomó. Siga honrando a Dios, siga honrando a Dios, y Dios va a operar el milagro en su familia. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que Dios nos da una promesa y pareciera una burla de parte de Dios? Pareciera que Dios se está riendo de nosotros. Pareciera que Dios no sabe lo que nos está pasando. De repente viene Dios y le dice a usted: vas a tener un hijo, ¿verdad? Y usted dice: pero yo estoy soltero, ni siquiera me he casado y no hay modo, ya tengo 30 y tantos y no hay modo. ¿Cómo voy a yo a tener un hijo? ¿Verdad? ¿Será que Dios se está burlando de mí? No. Dios conoce los deseos del corazón. Entonces esta casa dejó de ser una casa ordinaria y se convirtió en una casa donde los milagros sucedían. ¿Por qué? Porque decidió honrar a Dios y honrar al hombre de Dios. Ahora, en las casas de milagros, mire, ¿usted quiere que su casa sea una casa donde los milagros sucedan? Pero de verdad usted lo anhela. Honre a Dios en su casa. Hónrelo usted, no importa si los demás no, hónrelo usted. Le aseguro que si usted honra a Dios en su casa, eso se va a impregnar poco a poco. Poco a poco se va a ir impregnando, y cuando usted vea, toda su casa va a estar a los pies de Cristo. Entonces, las cosas inusuales suceden porque hubo honra, y la honra antecede a los milagros. ¿Usted quiere recibir un milagro? Honre a Dios. Yo no le estoy hablando a usted de honrar a Dios con dinero. Traiga dinero al altar. Honre a Dios con su fe. Honre a Dios creyendo en Él. Honre a Dios no dudando de sus promesas. Aunque pareciera que todo se está desmoronando, usted honre a Dios con su fe. Honre a Dios creyendo fielmente en sus promesas. Yo estoy cimentado en su palabra, de ahí no me mueve nadie. Yo estoy cimentado en la palabra de Dios, estoy sobre la roca inamovible, de ahí no me mueve absolutamente nadie. Entonces, tu casa ya no será la misma cuando Dios cumpla su promesa, porque esta casa dejó de ser la casa de la tsunamita y el viejito, ¿verdad? Ahí va la mujer del viejito, de la casa 32, ¿verdad? Vivían en un residencial en Sunem, en un lugar de reposo. Entonces ahí va la mujer del viejito, ¿verdad? Ahí la casa donde vive la muchacha con el viejecillo, ¿verdad? Dejó de ser un lugar normal y empezó a ser un lugar extraordinario donde los milagros sucedían. Entonces de repente miraban a la mujer: ahí va la mujer, ahora tiene un hijo. Dios cumplió su promesa. ¿Qué habrá hecho para que Dios le diera un hijo? ¿Verdad? Porque la gente muchas veces quiere recibir todo lo que usted ha recibido, pero no quiere pagar todo el precio que usted ha pagado. Es que yo miro que Dios cómo bendice a la hermana, ni modo, porque le honra, porque le sirve, ¿verdad? Entonces, cuando Dios cumpla su promesa, su casa ya no será la misma. Allá andaba un pequeño bebé corriendo. Se escuchaba el llanto de un bebé en aquella casa donde pareciera que nunca iba a suceder eso. Allí estaba un bebé, corría por los pasillos, salía. Ve la mujer de la tsunamita y el viejito.
Ahí va el hijo de la mujer sunamita, la que no podía tener hijos. Ahí está su hijo. Pasó de ser normal a ser sobrenatural, de ser ordinario a ser extraordinario, porque con aquellas cosas que solo Dios puede hacer, nos convertimos en gente que vive cosas extraordinarias, porque hay cosas que solo Dios puede hacer, lugares de donde solo Dios nos puede sacar, enfermedades que solo Dios puede sanar. Nos convertimos en personas extraordinarias. Pero mira, hermano, un día todo cambió, todo iba tan bonito, así. La mujer honró a Dios, tuvo su hijo, pero mire, se le murió un día el niño. Se le murió el bebé, lo que Dios le había dado. ¿Será Dios mentiroso? Dice la Biblia, 2 Reyes 4, 18, 20, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía y murió. Sentado en las rodillas de su madre, ahí murió el hijo de la sunamita. Lo que Dios le había dado, ¿cómo es posible que ahora estaba muerto? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que este hijo ahora estaba muerto? Este hijo va a buscar a su padre. Entonces aparentemente este niño murió por una insolación, porque dice que fue a donde estaba su padre, que estaba con los segadores en el campo. Entonces viene y dice: ay, mi cabeza, mi cabeza. Hay estudiosos que afirman que seguramente fue alguna insolación, el sol le hizo daño. Entonces viene y lo mandan con la mamá. La mamá lo sienta en sus rodillas y ahí murió. Y ahí murió lo que Dios le había dado. El milagro estaba muerto. El hijo que Dios le había dado sin que ella lo pidiera estaba muerto. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud hubiéramos tomado usted y yo? ¿Para qué Dios me dio ese niño si se lo iba a llevar? Dios es mentiroso. Dios es rementiroso, hubiera dicho usted. Se burló de mí, se burló de mi necesidad. Entonces, hay momentos en los que Dios nos ha dado, sentimos nosotros que se empieza a derrumbar. La familia que Dios te dio pareciera que se empieza a derrumbar. Pero como ella había entendido que el varón era un varón de Dios, ella llevó al niño muerto al mismo aposento donde ella había recibido la promesa. Ella no lo llevó al sepulcro. Ella no dijo: se murió, lo entierro. Ella dijo: Dios me dio este niño, Dios me tiene que responder por este niño. Lo que hizo fue que lo trajo muerto a la cama del profeta, a la cama del varón de Dios. Ella había entendido que ese hijo era un regalo de Dios, que ella recibió en ese mismo lugar. Entonces ella dijo: no, este niño no puede estar muerto, yo lo voy a llevar a la cama del varón de Dios. Ella entró al mismo aposento donde había recibido la promesa. El lugar indicado donde usted tiene que llevar todo aquello que usted siente que se le está saliendo de las manos, todo aquello que usted siente que se le está muriendo, es al altar de Dios. Es al lugar en donde usted ha tenido ese encuentro con Dios. Entonces dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. No se quedó llorando, ella se salió, ¿verdad? Ella dejó al niño en su casa porque sabía que ella había llevado una acción que convirtió esa casa en casa de milagros. Esa mujer sabía que su casa ya no era una casa normal. Esa mujer sabía que ahí en esa casa sucedían milagros. Entonces ella dijo: no, la muerte no va a entrar aquí. La muerte no va a entrar a mi casa. Mi hijo no puede estar muerto. Y el milagro de la resurrección del niño, porque el niño resucitó, sucedió en el mismo aposento. Dice la Biblia, 2 Reyes 4, 25, 35. Son 10 versículos, hermano, pero aquí está toda la historia. Dice: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo,
Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Pero el niño estaba muerto. Pero ella dijo, el criado le preguntó: ¿te va bien a ti? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? Y es que la peor cosa que pueden hacer a veces en la vida es preguntarle a uno por las cosas que se le están derrumbando. Si usted sabe que su familia quizás se está desmoronando y alguien venga y le diga: mire, hermano, ¿y su esposo cómo está? Y a usted le dan ganas de abrazar a la gente con todas sus fuerzas. Pero el criado viene y le preguntó: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo: sí, todo está bien. Todo está bien. Luego que ella llegó hasta donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama de quién? Sobre la cama del profeta. Ahí estaba el niño muerto. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó ¿por dónde? Por la casa. No por el aposento, se paseó por la casa. Por la casa, a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esta mujer vino delante del profeta y le dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿Para qué? Lo que esta mujer estaba diciendo es: ¿para qué me lo diste? Yo no te lo estaba pidiendo. Yo te dije que no te burlaras de mí. Te dije que no te burlaras de mi necesidad. ¿Por qué me respondiste si el niño se iba a morir? Pero mire, hermano, se recuerda de lo que Jesús dijo: no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. No perderá su recompensa, aunque parezca que aquello que Dios te dio como honra, porque tú le honraste, se está muriendo. La escritura dice que aquel que honra a Dios y recibe recompensa no la va a perder. No perderá su recompensa. Y vea, el que honra al profeta, por cuanto es profeta, honra de profeta recibirá. Porque el profeta mandó a su criado con su báculo y le dijo: pon el báculo sobre la cara del niño. El niño ni se mosqueó, porque el que tenía que ir era el profeta, para que la honra que esta mujer recibiera fuera honra del profeta. No era honra del criado, era honra del profeta. Entonces el profeta viene y se tiró sobre el niño, y dice la escritura
que el niño entró en calor. Eso no es un calor cualquiera. Ese es el calor de Dios abrazando a sus hijos. El calor de un padre, el calor de una madre. Mira, hermano, puede estar haciendo todo el calor que usted quiera y estar bañado en sudor, pero si usted está en los brazos de su padre, en los brazos de su madre, usted sabe que está en un lugar seguro. Entonces el profeta se tendió y dice: el niño entró en calor. Y después el profeta se paseó por toda la casa, porque esa era una casa de milagros, porque esa era una casa donde se le había honrado, y el profeta sabía que allá había algo de Dios. El profeta sabía que en esa casa había algo sobrenatural de Dios. Después se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Por qué? Porque aquel que recibe recompensa por honrar a Dios, esa recompensa no muere, esa recompensa no se pierde, esa recompensa no se va a ir. Esa recompensa que tú has recibido porque entendiste y porque decidiste honrar, no la vas a perder, no se va a morir, no se va a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Hermanos amados, ¿qué hubiera pasado si esta mujer decide llevar al niño al sepulcro? ¿Qué hubiera sucedido si esta mujer hubiera dicho: se murió, se murió? Ya no hay nada más que hacer, se murió, se murió. No, ella llevó su milagro al aposento. Ella llevó su milagro al mismo lugar donde lo normal se convirtió en sobrenatural. Ella llevó su milagro al mismo lugar donde lo ordinario se convirtió en extraordinario, al aposento, al mismo lugar donde ella recibió su milagro. Y la Biblia dice, Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entra en tu aposento. Iglesia, esta noche quiero decirte que no lleves al niño al sepulcro. No lo lleves al sepulcro. No entierres aquello que Dios te ha dado. No lo des por muerto. No des por muerto el sueño de ver a tu familia rendida a los pies de Cristo. Por cuanto tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar a ti, trayendo a tu familia a sus pies. Por cuanto tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar a ti, porque la honra antecede a los milagros. Porque antes de que haya un milagro tiene que haber honra. Honrar a Dios con mi fe, honrar a Dios con mi deseo, honrar a Dios con mi necesidad. No lleves al niño al sepulcro, no lleves la respuesta de Dios a tu vida al sepulcro. No lo entierres aún. No lo entierres aún. Llévalo al altar. Llévalo al altar. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Estoy seguro de que muchos vieron al criado de esta familia llevar al niño moribundo hacia su madre, y quizás se burlaron de ella y dijeron: jaja, no que Dios le había contestado. Ahí está, se le está muriendo el niño. Sabe que muchas veces la gente se ha burlado de usted, la gente se ha reído de usted, porque la gente dice: ¿qué tanto hace en la iglesia? ¿Qué tanto hace por Dios? Y no se ve que Dios le responda, y no se ve que Dios haga algo por ella, no se ve que Dios haga algo por él. Ahí está el hijo de la hermana, de la aleluyita, de la gloria a Dios, drogadicto, hundido en el alcoholismo. Ahí está el hijo. Ahí va el hijo de la hermana que usa las faldas hasta el tobillo por honrar a Dios. Pero aunque se burlen de ti, la Biblia dice que aquel que recibe recompensa de Dios no la va a perder. Y la Biblia dice que si tú honras a Dios en el secreto, tu Padre te va a honrar en público.
Dios va a hacer que todos aquellos que se burlen de ti por tu deseo, tu necesidad de honrarle, vean cómo Dios te bendice. Eso es lo mismo que dijo el salmista: tú aderezas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es exactamente lo mismo. No vas a perder tu recompensa. Todo esto que yo te dije esta noche se resume en eso. No vas a perder tu recompensa. No se va a morir. No se va a morir. No entierres tu recompensa. No aún. Dios todavía puede hacer algo. Dios todavía puede hacer algo. Dios todavía puede hacer algo por ti. Dios todavía puede resucitar aquello que parece que está muerto. Tráelo al aposento, no lo sepultes. Tráelo al aposento, tráelo al altar, tráelo al lugar donde te has encontrado con el amado, al mismo lugar donde le has visto, al mismo lugar donde has clamado. No dejes de honrarle porque Él responde. No dejes de honrarle porque Él responde. No dejes de honrarle porque mientras tú le honres, los milagros acontecen a tu alrededor. No dejes de honrarle porque quizás el milagro no opera en ti, pero opera en tu familia. Con una persona que decida honrar a Dios en una casa, esa casa se convierte en casa de milagros. Con una persona. No fue necesario que los dos estuvieran ahí orando. No, ella entendió. Ella dijo: ahora yo entiendo que este es un varón santo de Dios. Hay que honrarlo. Hay que honrarlo. Si alguien es capaz de entender esto, entiéndalo. Algo nos está hablando Dios esta noche. Necesitamos volver a honrar. Necesitamos honra. Necesitamos honra hacia los hombres de Dios, hacia las mujeres de Dios. Necesitamos honrar los mantos. Necesitamos honrar a la gente de Dios. Necesitamos preparar un aposento en nuestra casa para que la presencia de Dios no solamente nos visite, sino la presencia de Dios repose en nuestra casa. Porque esa era la habitación del profeta. En ese lugar había poder. En ese lugar había unción. Ese no era una habitación común y corriente, era la habitación donde lo sobrenatural sucedía. Y esta casa es una habitación donde lo sobrenatural sucede. Esta casa es una habitación donde lo sobrenatural sucede porque se honra a Dios. Porque se honra a Dios con nuestra fe. Esta noche podemos tener la oportunidad de honrar a Dios con nuestra fe, no dudando, no dudando. ¿Sabes qué, iglesia? Él está aquí. Usted puede sentirlo. Es que Él está aquí.